Bienvenidos, soy la maestra Rocío Ortega Sevilla y el día de hoy revisaremos los textos argumentativos, su estructura, sus características y los tipos de argumentos. Para ello te pido por favor que tengas libreta y lapicero en mano para que tomes las notas más importantes. ¿Están listos? Comenzamos. Esta es la historia de Ana, una chica que estudia en el nivel bachillerato, que por cuestiones económicas tiene que salir a trabajar. En busca de empleo consigue una entrevista, pero no sabe qué es lo que va a decir, no sabe ni cómo redactar una carta o una solicitud de empleo. Pues bien, recuerda que en la materia de lenguaje y comunicación, su maestra habló de los textos argumentativos, entonces decide consultarla. Pero, ¿tú sabes qué es un texto argumentativo? ¿Sabes para qué sirve? Para comenzar, es necesario saber qué es argumentar. Y pues argumentar es emitir opiniones, ya sea a favor o en contra de la tesis. Se argumenta para defender ideas, para tomar decisiones, para convencer de algo o para fundamentar una verdad. Argumentamos cotidianamente cuando participamos en discusiones, en la familia, en la escuela, con nuestros amigos, con nuestros docentes. Cuando estamos sumergidos, y seguro estoy que has participado en un debate donde tú tienes que estar o a favor o en contra del tema que se está abordando. Pues bien, es necesario que para ello, ¿verdad?, sepamos qué es un texto argumentativo. Recurramos al concepto. Es una tesis de un tema mediante razonamientos lógicos conocidos como argumentos. Y pues la finalidad de este tipo de textos argumentativos es principalmente convencer, persuadir, ¿sí?, captar la atención del lector, captar la intención del interlocutor. Entonces, ya tenemos nosotros las bases sobre las cuales vamos a trabajar. Los tipos de texto pueden ser el ensayo, textos científicos, textos periodísticos, entre ellos el artículo de opinión, la editorial, la columna, textos publicitarios como la publicidad, la propaganda, textos jurídicos, debates o foros. Vamos a revisar algunos ejemplos, ¿verdad? En este caso tengo un ensayo y un ensayo es un texto argumentativo, ¿verdad?, compuesto en este caso por una introducción, ¿sí? Y esta parte es el desarrollo y aquí hay un cierre. Generalmente en este tipo de textos el autor nos va a dar la interpretación de un tema, busca convencernos acerca de su propia interpretación. Bien, vamos ahora a revisar un ejemplo de un texto científico y en este caso es un artículo de investigación. Y bueno, vamos a ver que en él nos van a mostrar los resultados, ¿verdad?, de investigaciones. Por ejemplo, acá en este texto yo te voy a mostrar una introducción de una investigación, ¿verdad? Bien, veamos otro texto. Este es un texto periodístico y pertenece al artículo de opinión. Revisemos, en este caso, los textos como este se titula El uso de las redes sociales en el atraso escolar. Y bueno, nos dan la opinión ¿de quién? Pues del autor, ¿sale? Entonces el autor nos va a mencionar a través de estos textos sus propias perspectivas, su propia interpretación acerca de un tema. Por eso se llama artículo de opinión. Vamos a ver ahora el caso de un ejemplo de texto publicitario. Como tú puedes observar, ¿verdad?, los textos publicitarios siempre nos van a inducir a comprar, adquirir un bien o servicio. En esta fotografía tú puedes observar esta frase que es un eslogan. Precisamente en esta frase, ¿verdad?, nos están incitando a que nosotros degustemos un café. Dice, tómate un café con sabor a Jicotepec. ¿De acuerdo? Entonces, la función de los textos publicitarios es que tú adquieras un bien o servicio. Veamos el siguiente ejemplo. Dentro de los textos argumentativos está el texto jurídico. Y bueno, el texto jurídico precisamente busca
establecer a través de las normas, las leyes que están constituidas, la exigencia, ¿sí? O los derechos. En este caso, esto es una demanda de divorcio. Vamos a ver el encabezado, ¿verdad? Aquí están las partes involucradas. Vemos las demandas que son sujetas a violaciones, ¿verdad? Nos narran los hechos, nos mencionan los derechos y finalmente para este tipo de textos nosotros vamos a requerir precisamente de argumentos. Más adelante te voy a mostrar qué tipos de argumentos utilizamos constantemente. Para el caso del debate, ¿verdad? Es una discusión entre dos o más personas que siempre buscan dar a conocer sus puntos de vista, sus ideas, sus tesis y que segura estoy que tú has participado, como comenté hace un momento, y que tú has tenido que tomar una postura a favor y en contra. Finalmente, el debate es considerado como una estrategia de aprendizaje. Es necesario conocer la estructura de un argumento y vamos a ver qué es una introducción, una tesis. Y bueno, vamos a ver que en esa introducción se van a plasmar los argumentos que a lo largo del texto se van a estar comentando, mencionando. La introducción es una idea fundamental, un planteamiento claro, una toma de postura y la captura de la atención, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver que es una exposición breve, ¿verdad? En la cual se capta la atención del lector o del espectador. Y vamos a ver que finalmente en la introducción vamos a encontrar la parte de del exordio, ¿verdad? Que es una invitación, busca convencer. El desarrollo cuerpo de la argumentación. Se mencionan los diferentes argumentos, pruebas, refutaciones, inferencias que son utilizadas para defender una idea que se ha planteado. Y bueno, en el desarrollo prácticamente se van a defender la hipótesis, se va a presentar los argumentos. Principalmente vamos a ver que en el cuerpo del texto argumentativo vamos a probar, ¿sí? Los argumentos que maneja en este caso el autor. En la parte de la conclusión, ¿verdad? Es la parte que resume el razonamiento lógico, que da sustento a los argumentos presentados. Finalmente, en la conclusión vamos a ver que representa el cierre, la parte final del ejercicio de la argumentación. Pero, ¿tú sabes cuál es la estructura sintáctica de un párrafo argumentativo? Bueno, pues si no lo sabes, lo vamos a analizar. La estructura sintáctica de un párrafo consiste en los siguientes elementos, ¿sí? Hay una presentación, que es el exordio, que lo que te comentaba yo hace un momento, consiste en la introducción al tema y busca llamar la atención. En la parte de la organización textual encontramos las premisas, ideas, hechos, leyes, definiciones. Son razonamientos que pueden inferir un conocimiento. La tesis, por su parte, es la idea o proposición que defiende el enunciador. Los argumentos son los razonamientos usados para probar o demostrar una idea o propuesta o para convencer bien a alguien de lo que se afirma o se niega. Por su parte, los contraargumentos son razonamientos en contra de la tesis defendida, pero se desechan mediante otros argumentos y a eso se le conoce como refutación. La conclusión resume lo expuesto, es el exhorto por parte del enunciador para que apoyen su idea y también se llama epílogo. Bien, una vez que nosotros revisamos esa estructura, también es importante hablar de la estructura interna de los textos argumentativos. Tú puedes observar la figura que está de color verde y en ella vas a encontrar que hace referencia a las figuras retóricas. Este tipo de figuras retóricas que podemos utilizar en los textos argumentativos son la hipérbole, la metáfora, la ironía. Si tú ves la figura morada, hablamos de las formas personales, asumir una opinión. Y bueno, cuando nosotros asumimos una opinión, hacemos expresiones como yo pienso que, me parece que, en mi opinión. Si vamos a la figura de color azul, hablamos de los organizadores textuales. Y en los organizadores textuales, ¿verdad?
hacemos expresiones como voy a referirme, en primer lugar, finalmente. Vamos a la figura de color rosa y los organizadores de causa son expresiones o términos que utilizamos, por qué, ya que, puesto que y debido que. Entre los organizadores de consecuencia, que tú puedes observar la figura de color naranja y vas a observar precisamente que nos referimos a expresiones por lo tanto, por consiguiente, de este modo. Para las restricciones se usan términos como a menos que, excepto que, toda vez que. Y para las fórmulas concesivas, que es la figura de color verde, ¿verdad? Estamos hablando que son denominadas también expresiones de reconocimiento. Entre ellas destacan, reconozco que, tengo que admitir, sin embargo, aunque sí bien. Y bueno, por último hablamos en la figura de color gris de las modalidades del enunciado. Y cuando hablamos de estas modalidades, ¿verdad? Nos referimos a cuando nos expresamos una idea, y ya sean ideas o expresiones de certeza, estoy convencido, seguramente, expresiones de probabilidad, al parecer, es probable, y expresiones de duda como quizá, será, es posible, etcétera. Ahora bien, nosotros ya sabemos cómo es su estructura sintáctica y la estructura interna de los textos argumentativos. Ahora es necesario que conozcamos los diferentes tipos de argumento. Empezaremos por los argumentos deductivos, y estos son argumentos donde la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, que es una actividad mental que va de lo general a lo particular. Vamos a ver que los silogismos constan de dos premisas que generan una conclusión. Revisemos los siguientes ejemplos. Premisa 1. Todos los hombres son mortales. Premisa 2. Sócrates es un hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. En el ejemplo 2, la premisa 1 es todas las aves tienen alas. Premisa 2. El colibrí tiene alas. Conclusión. El colibrí es un ave. ¿Sí notaste las características de este tipo de argumentos? Revisemos el argumento inductivo. Los argumentos inductivos son razonamientos que se plantean las conclusiones probables a partir de la observación de un número de casos específicos. Se puede generalizar en la conclusión las características que se manifiestan en las premisas. Bien, revisemos estos ejemplos. Toma nota. ¿Qué observaste en estos ejemplos? ¿Existen semejanzas? Revisemos. María es estudiante y tiene mochila. Juan es estudiante y tiene mochila. Claudia es estudiante y tiene mochila. Entonces, probablemente todos los estudiantes tienen mochila. Mis zapatos, en el ejemplo 2, mis zapatos están hechos de cuero. Los zapatos de mi papá están hechos de cuero. Los zapatos de mi hermana están hechos de cuero. Entonces, ¿todos los zapatos están hechos de cuero? Bien, ahora hablemos de los sofismas. Los sofismas son razonamientos falsos y engañosos que aparentan ser verdaderos. Se forman a partir de premisas falsas que generan una conclusión verdadera o bien de premisas verdaderas que forman una conclusión falsa. Revisemos los siguientes ejemplos. En el caso del ejemplo número 1 tenemos premisa 1. Todos los cuervos son negros. Premisa 2. El pájaro que está en la jaula es negro. Conclusión. Entonces, el pájaro en la jaula es un cuervo. Siguiente ejemplo. Premisa 1. Todas las zanahorias son naranjas. Premisa 2. Algunos gatos son naranjas. Conclusión, entonces, ¿algunos gatos son zanahorias? Bien, hasta el momento hemos podido revisar algunos tipos de texto que seguro te serán de utilidad para redactar tus textos argumentativos. Y bueno, en este tipo de textos también podemos refutar, podemos hacer contraargumentos
que finalmente son para rechazar o refutar las ideas que el autor está utilizando. Bien, revisemos los argumentos analógicos. A partir de ciertas características semejantes entre dos o más objetos, sobre el supuesto de que todos los objetos comparados poseen una propiedad en común. Revisemos los ejemplos. A Mariana, Clara, Sandra y Susana les gusta el color rosa. Mariana, Clara, Sandra y Susana son niñas. Probablemente a Marilú le guste el color rosa. ¿Ya revisaste sus características? Bien, vamos a ver otro ejemplo. Esteban, Rodolfo y Sofía estudiaron para el examen de historia. Esteban y Rodolfo pasaron el examen. Por lo tanto, Sofía pasó también el examen. Cuando hablamos de los argumentos de refutación, nos estamos refiriendo precisamente a ese argumento que pretende demostrar que las conclusiones no son válidas, no son correctas, no son convenientes o útiles. Revisemos los siguientes ejemplos. Todas las aves tienen alas. La cucaracha tiene alas. Entonces, ¿la cucaracha es un ave? Pues no. La refutación nos dice que hay animales que tienen alas y no son aves. A través de la refutación nos damos cuenta que lo que se pretende demostrar es que los argumentos no son válidos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver que hay errores de inferencia, de procedimiento o de conclusión. Bien, ahora revisemos los argumentos de autoridad. Se emplea a personalidades o instituciones que saben del tema a tratar. Los argumentos tratan precisamente de un tema específico y se extraen de una regla general. En este caso, vamos a ver 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable, gestionados de forma segura según datos de las Naciones Unidas. Según datos del INEGI, existe en México una población de 126.014.024 personas. Vamos a los argumentos mediante ejemplo. Se usa en casos específicos para extraer una regla general. Los países con más tecnología son países desarrollados, por ejemplo, China. Otro ejemplo es, se debe mejorar la condición física de una persona para que no desarrolle enfermedades, por ejemplo, el sobrepeso. Si lograste darte cuenta, hemos revisado la mayor parte de los tipos de argumento. Además, este tipo de argumentos nos ayudarán a redactar mejor, a utilizar argumentos más razonados, más lógicos y que nosotros tengamos los elementos para argumentar y contraargumentar. Argumento por causa. Explica el acontecimiento que conduce a su origen, características y conclusión. Si te das cuenta, en los siguientes ejemplos, ¿verdad?, nos dan las características de este tipo de argumentos. Juan no estudió los temas de matemáticas debido a que trabaja. Por eso reprobó el examen que realizó. Alejandra agrega las cantidades correctas de los ingredientes porque lee el recetario. Por eso le sale muy rico el pastel. Para el caso de los argumentos por generalización, ¿verdad?, este tipo de argumentos nos indican que a partir de varios casos comunes se obtiene una tesis. Ejemplo, en julio hace mucho calor. Mañana es julio. Mañana hará mucho calor. Otro ejemplo es, normalmente hace mucho frío en enero. Revisemos lo aprendido con la siguiente actividad. De los argumentos que te presento, debes elegir qué tipo de argumento pertenece. En el caso 1, Omar, Salvador y Oscar juegan soccer y Salvador también juega ajedrez. Por lo tanto, Omar juega ajedrez. Observa adecuadamente las opciones que te aparecen. ¿Ya elegiste? Estarás revisando tus notas, seguramente. Pues bien, la respuesta a este primer caso, ¿verdad?, es la respuesta C y es un argumento analógico. Recordemos que este tipo de argumentos, ¿verdad?, parte de ciertas características semejantes entre dos o más objetos, sobre el supuesto de que todos los objetos comparados poseen una propiedad en común. Revisemos el caso 2. Pedro es un gran escultor debido a que él practica diario. Por lo tanto,
sus estatuas se venden muy rápido. ¿Cuál de estos argumentos crees que pertenece el caso 2? Piénsalo. Segura estoy que has respondido correctamente. La respuesta es la B y es un argumento por causa. Y recuerda que este tipo de argumentos nos explican el acontecimiento que conduce a su origen, características y conclusión. Bien, revisemos el caso 3. Datos del INEGI revelan que en el año 2018 el crecimiento del Producto Interno Bruto en México fue del 2%. De estas tres opciones, ¿a qué tipo de argumento pertenece? Pues la respuesta a este ejercicio, ¿verdad?, es la letra C y se trata de un argumento de autoridad. Y bueno, recuerda que el argumento de autoridad lo emplean personalidades, ¿sí?, o instituciones que saben del tema a tratar. Digamos que son expertos en el área. Te sugiero que tomes nota de las siguientes recomendaciones para hacer un texto argumentativo. Número 1, elige el tema. Número 2, redacta tus argumentos. Número 3, presenta alguna pregunta que te oriente a hacer o elaborar mejor o pensar de manera lógica al utilizar tus argumentos. Y bueno, toma una postura sobre el tema. Recuerda que en los textos argumentativos es nuestra opinión, es nuestra perspectiva acerca del tema que estamos abordando. Es necesario presentar argumentos. Acuérdate que los argumentos están estructurados mediante una tesis y la tesis son las ideas, ¿verdad?, que nosotros tenemos, pero son ideas argumentadas, razonadas lógicamente. Y bueno, vamos a redactar una conclusión. Pues bien, yo te invito a que revises todas tus notas, a que puedas en un momento determinado hacer uso de este tipo de argumentos. Puedes elaborar un ensayo, puedes elaborar una reseña crítica, puedes elaborar un texto publicitario, porque ya tienes todos los elementos. Ahora tú cuentas con todas las herramientas, así como Ana, que tuvo que revisar sus apuntes para saber cómo elaborar su solicitud de trabajo y qué responder en la entrevista. Pues bien, ahora todos los elementos, segura estoy, los tienes tú. Revisa esta clase las veces que tú puedas hacerlo. Las dudas que tú tengas, consulta las notas. Pues bien, ha sido un placer trabajar contigo. Mi nombre es Rocío Ortega Sevilla y nos vemos pronto. Hasta luego.